Dos rutas por los cementerios. Fernando Gómez Hernández, España, y la argentina Mariana Enríquez, hoy en Literatura para Oír. Para estar a tono con Días de Ánimas, Fantasmas y Cementerios, les proponemos 2 giras por necrópolis de varios lugares del planeta. Fernando Gómez Hernández es un novelista español, columnista, colaborador de radio y televisión, nacido en Barcelona en 1957. Su obra consta hasta ahora de 11 obras, entre las cuales está La Vuelta al Mundo en 80 cementerios, de la que extrajimos algunas páginas para compartir por estas fechas con nuestros oyentes. Elegí comenzar la ruta de los 80 cementerios en la ciudad de Amiens, en el noroeste de Francia. Se preguntará, ¿por qué opté por ese cementerio en particular y no por cualquier otro para emprender el excéntrico viaje que tenía proyectado? La respuesta es fácil. Siempre he disfrutado con las novelas de Julio Verne. Jamás una de sus líneas me ha defraudado. Empecé a leer a Verne siendo un niño, fijándome más en las ilustraciones que salpicaban sus páginas que deteniéndome en las palabras, y terminé valorando más esas palabras, despreciadas en un principio, que las ilustraciones que hasta entonces tanto me habían cautivado. La devoción al visionario Verne fue la que me condujo hasta Amiens, ciudad donde falleció el 24 de marzo de 1905, según reza la lápida que puede verse en su tumba. Fue en esa misma fecha, más de un siglo después, cuando crucé el portal de entrada del cementerio de la Madeleine, que se convirtió en el primero de una sucesión de cementerios que tenía intención de visitar. El cementerio de Amiens está enclavado sobre un terreno ocupado en el siglo XVII por un antiguo hospital de leprosos, aunque este dato tiene poca relevancia en lo que voy a contar. Cuando se está en el interior, da más la sensación de estar paseando por un bosque que por un cementerio. El terreno es en cierta medida agreste. La maleza, aunque no desbocada, rodea las tumbas sin llegar a dañarlas. Caminaba entre panteones que hablaban de prohombres de Amiens ya desaparecidos. La mayoría de esas personas un día habían sido importantes, pero ahora eran bien pocos los que se acordaban de ellos y solo les quedaba el abrazo de la naturaleza como único consuelo. Los tilos les proporcionaban sombra, los helechos acariciaban sus losas y los pinzones y las lavanderas los acompañaban con sus trinos. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece, nos recuerda el Eclesiastés. No tardé en encontrar la tumba que con tanto interés andaba persiguiendo. Sin excesiva dificultad me topé con ella. El rincón donde se halla está bien señalizado. Presagiando su muerte, Julio Verne encargó a su amigo, el escultor Albert Dominique Rose, esculpir la figura que debía colocarse en su tumba cuando le llegara la hora del tránsito a la otra vida. Fue minucioso en los detalles, excesivamente quisquilloso. Le señaló lo que debía incluir en el conjunto. Le recomendó la posición exacta de la figura y le indicó la orientación precisa. Nada quiso dejar en manos de la improvisación. A esa obra, el escritor o escultor, no puedo asegurar cuál de ellos, la dio en llamar Hacia la inmortalidad y la eterna juventud. ¿Un capricho insustancial de un intelectual o un mensaje encriptado a la humanidad? ¿Quién puede saberlo? Quizá la respuesta solo la conocía el propio Verne. Al pararme delante del monumento quedé vivamente impresionado. No tengo palabras para explicar fielmente lo que vi. Mi vocabulario y mi oratoria no están a la altura de lo que la escultura me transmitió en esa primera mirada. La sobrecogedora imagen de Julio Verne, con el torso desnudo emergiendo de la tumba, liberándose de su mortaja y rompiendo la lápida, me produjo estremecimiento. Cuando uno se detiene a contemplar con calma la figura, no tiene capacidad de fijarse en todos los detalles, en todo el simbolismo que posiblemente está intentando transmitir. La estatua representa al escritor extendiendo un brazo hacia lo alto mientras su rostro sereno mira hacia la profundidad del cielo.
quizá buscando la luz del sol o una grieta por la que introducirse en la inmortalidad, evocando sin palabras el deseo de la resurrección. Seguidores del misterio han estudiado la escultura durante años, y después de muchas cábalas han llegado a afirmar que a cierta hora de uno de los equinoccios, no recuerdo si en marzo o en septiembre, la sombra de la mano de Julio Verne se posa sobre las fechas de nacimiento y muerte como si estuviera intentando desvelarnos un secreto. Después de un buen rato mirando la enigmática escultura, salí del cementerio de la Madeleine repitiendo una frase que el inmortal autor escribió y que me insufló fuerzas para continuar en mi peregrinaje a través del mundo. No hay obstáculos imposibles, solo hay voluntades fuertes y débiles. No quise irme del lado de la sepultura de Julio Verne sin dejarle una vieja edición de su novela La Vuelta al Mundo en 80 días, que había comprado en París el día anterior en un bouquiniste en Croix de la Tournelle. Había soltado amarras. El viaje había comenzado. A principios del siglo XIX, a Napoleón Bonaparte le preocupaba la insalubridad de París y para combatirla tomó la determinación de erradicar los cementerios de la ciudad. Para conseguirlo propuso, más apropiado sería emplear la palabra ordenó, que fueran edificados una serie de cementerios en las afueras de la ciudad. Siguiendo sus instrucciones, no tardaron en construirse al norte el de Montmartre, al sur el de Montparnasse, al oeste el de Passy y al este el cementerio de Père-Lachaise. El nombre de Père-Lachaise le viene por un monje llamado François de la Chaise, que vivió en el siglo XVII y fue confesor durante más de 3 décadas del rey Luis XIV, y al que con familiaridad en la corte y en la calle se le conocía como Père-Lachaise. A partir de entonces, esa zona no fue llamada de otra manera que Père-Lachaise. En 1803, después de haber pertenecido al terreno a una congregación jesuita cuyos monjes se dedicaban al cultivo de viñedos, pasó a ser propiedad de la ciudad y es entonces cuando, siguiendo la ordenanza de Napoleón, se comenzó la construcción del cementerio. Las obras se realizaron con premura y solo hubo que esperar 1 año para su inauguración. Espero no aburrirle con las explicaciones históricas, pero creo necesario dárselas. No le pido memorice nombres ni fechas. Prefiero que se detenga más en las anécdotas y curiosidades que irán sucediéndose a medida que avancemos. Aclarado el punto, sigamos el camino. En un principio, este cementerio, de considerable belleza y dimensiones, no fue bien aceptado por la población. Los parisinos se mostraban reacios a ser enterrados extramuros de la ciudad. Ha de esperar 14 años, hasta bien entrado 1817, para alcanzar la popularidad, cuando los propietarios decidieron aprovecharse del traslado de los restos del teólogo medieval Abelardo y de su amada Eloísa para impregnar de romanticismo el lugar y convertirlo en un sitio atractivo donde dar sepultura a los seres queridos. La historia de Abelardo y Eloísa ha pasado a convertirse en una de las más románticas de la Edad Media. Abelardo era un estudiante sobresaliente que decidió acudir a París, centro de la filosofía a finales del siglo XI. Allí se estableció como maestro de dialéctica, aunque su verdadera pasión era la teología. En París alcanzó una enorme popularidad por sus teorías. En esas fechas conoció a Eloísa, sobrina de Fulberto, canónigo de la Catedral Notre-Dame de París. Entre Abelardo y Eloísa se entabló a espaldas del deán una relación amorosa que salió a la luz al quedar la muchacha embarazada. Fulberto insistió en que ambos jóvenes se unieran en matrimonio. Abelardo no puso objeción, pero sí en cambio Eloísa. No es que no le amara, lo único que pretendía la joven era no truncar la carrera profesional de su amado, ya que en caso de matrimonio le sería imposible continuar ejerciendo su labor de teólogo. Prefería ser su amante a ver la fama de su amado perdida. Finalmente, ante la insistencia de Abelardo, Eloísa cedió y se casaron en secreto. Sin embargo, Fulberto, a quien la envidia por el conocimiento atesorado por Abelardo le mortificaba, difundió por todo París la noticia de su precipitada boda para que de esa manera le fuera suprimido el derecho de impartir clases de teología.
Eloísa negaba esa boda, lo que la llevó a enemistarse con su familia para posteriormente ingresar en un convento. No contento con esa vil delación, el canónigo Fulberto, sobornando a un criado de Abelardo, accedió a sus aposentos y le mutiló las partes con las que había cometido la falta. Por esa acción Fulberto fue desterrado de París. Abelardo se metió a fraile mientras Eloísa se hacía monja. La relación de Abelardo con Eloísa quedó rota. No volvieron a verse jamás, únicamente mantuvieron contacto por carta. Esa correspondencia es una obra cumbre de la literatura francesa. Al enterarse Eloísa del fallecimiento de su amado, pidió que cuando muriera la enterraran con él. Su deseo con los años fue cumplido. Desde el momento en que sus cuerpos, 8 siglos después, fueron trasladados al cementerio de Père-Lachaise, no había habitante de París que no deseara ser enterrado junto a esa romántica pareja. La belleza del mausoleo neogótico es cautivadora. Los dos amantes se hallan tumbados, como si estuvieran durmiendo, con las manos en posición de rezo. En sus rostros se adivina la paz y el reposo que no hallaron en vida. Dejé solos a los amantes y me dispuse a callejear por el cementerio en busca de otra tumba en la que me interesaba detenerme. En el camino, la lista de celebridades que iba dejando a los lados era tan enorme que resulta imposible citar a todos de memoria. Sin embargo, me vienen al recuerdo Molière, Guillaume Apollinaire, Honoré de Balzac, Georges Bizet, María Callas, Federico Chopin, Alphonse Daudet, Eugène Delacroix, Isadora Duncan, Edith Piaf o la de Marcel Proust. En resumen, cientos de personas que han ayudado a engrandecer la humanidad. No me demoré en acercarme a la sepultura de Oscar Wilde. El monumento que sobre ella se ha levantado es una libre interpretación de los toros alados de Asiria. En relación con la tumba del escritor irlandés, había leído que es costumbre pintarse los labios con carmín encarnado y estamparlos en el muro para dejarlos grabados, una muestra de cariño repetida año tras año por cientos de personas. Para unirme a esa costumbre, me había comprado un pintalabios de color magenta en la tienda que Guerlain tiene abierta en los Campos Elíseos. Mi sorpresa fue enorme y dolorosa al comprobar que un cristal cubría el muro y que las marcas de los labios que a través de los años se habían imprimido con devoción habían sido borradas. El peligro de que el monumento fuera dañado por la cantidad de besos había originado la medida. Me reproché no haber actualizado la información. Después de guardarme el pintalabios en el bolsillo sin saber qué utilidad darle, me dispuse a continuar la ruta. En mi mente apareció nítida la estrofa de una canción. Perseguimos nuestros placeres aquí, enterramos nuestros tesoros allá. Pero, ¿puedes recordar, vida, el tiempo que lloramos? Atraviesa hacia el otro lado. Esa estrofa pertenecía a una canción de The Doors, y si me vino el recuerdo es porque estaba llegando a donde estaba enterrado el líder de ese popular grupo musical de los años 70, Jim Morrison. Cuando localicé la sepultura pude leer, escrita con caracteres griegos, la inscripción de la lápida: recuerdo del héroe llevado por su demonio. La tumba es más bien sencilla, sin nada que la distinga de las que tiene a los costados. No es vistosa, pero está llena de flores y de carátulas de discos de The Doors. Tiempo atrás, sobre la tumba podía verse una pequeña escultura que representaba el busto del cantante y en la que resaltaba su pelo largo y rizado. Cierto día, unos desconocidos la robaron y hasta la fecha no ha sido recuperada. Por algún lado debe andar el busto de Jim Morrison. Me despedí del cantante y sin perder el tiempo fui directo a rendir honores a quien quizá es el huésped más distinguido del cementerio de Père-Lachaise. Un periodista que firmaba sus artículos bajo el seudónimo de Victor Noir y cuyo nombre real, olvidado por todos, era Ian Salmon. Victor Noir era redactor en el periódico La Marseillaise y un día uno de sus amigos escribió un artículo despotricando de malas maneras contra Napoleón I. Esas injurias no deberían haber sido consideradas más que una simple opinión, ya que Napoleón I había muerto en 1821 y el artículo se publicó en 1869. Pero por desgracia, el escrito llegó a oídos de Pierre Napoleón Bonaparte, sobrino del difunto emperador, quien,
Ofendido por el trato dispensado a su familiar, decidió enviar una carta al periódico tratando al autor con unas palabras que no eran otras que cobarde y traidor. El amigo de Victor Noir exigió una satisfacción y le retó a un duelo. Al día siguiente, el editor envió a Victor Noir en calidad de testigo para fijar las condiciones del duelo. Al verlo llegar, el sobrino de Napoleón le insultó. Victor Noir, ofendido, no se privó de cruzarle la cara con una bofetada. Pierre Napoleón alcanzó un revólver de la cómoda y de un modo ruin le descerrajó un disparo que resultó mortal. Todo ocurrió rápido, sin tiempo para el diálogo. Un fogonazo cercenó la vida al joven reportero de 22 años. La familia de Noir encargó al escultor Jules Dalot la estatua de bronce a tamaño natural, y sin conocerse el motivo, el artista moldeó una enorme protuberancia en sus pantalones, un tremendo bulto en el que no es mérito ni morbosidad fijarse. Con el paso del tiempo, sin que sepamos con certeza el origen, comenzó a circular una singular creencia. Si se colocaba una flor en su sombrero, se le daba un beso en la boca y se le tocaba el miembro viril, se conseguía llevar una vida sexual satisfactoria. Con esa publicidad, ¿quién podía resistirse a realizar esa sencilla acción que tan poco esfuerzo requiere? Era tanta la gente que se acercaba al lugar para dejar una flor en el sombrero, besar los labios y acariciar la parte más noble de la escultura, que en el año 2004 se decidió levantar una valla para que dejaran de manosear la bragueta que se encontraba notablemente desgastada. Las quejas de la ciudadanía no se hicieron esperar y ante la presión popular se retiró la valla. En la actualidad, los tocamientos se realizan con la misma cadencia, intensidad y esperanza que hace siglo y medio. Me retiré del cementerio de Père Lachaise satisfecho por lo que había visto y feliz porque mi viaje empezaba a tomar forma. Disculpe que me haya alargado en las explicaciones, pero el cementerio de Père Lachaise tiene tantas historias que no me he resistido a contarle una mínima parte de ellas. No es extraño, por lo tanto, que Passepartout, en su precipitado paso por París en la vuelta al mundo, lo que más lamentase fuera el no haber podido volver a ver el cementerio de Père Lachaise. Hoy en Literatura para Oír les estamos presentando dos rutas por los cementerios. Ahora es Mariana Enríquez, nacida en Buenos Aires en 1973, periodista, escritora y docente argentina, que se ha especializado en relatos de terror con 4 novelas, 4 colecciones de cuentos y 4 crónicas, biografía y periodismo, la que nos acompaña. Ganadora, entre otros, del premio Herralde en 2019. Hoy es nuestra guía a otros cementerios. No sé por qué la ciudad de Génova estaba en el itinerario. Eran los años 90, mi madre tenía la plata para su primer viaje a Europa y me invitó. Exigí algunos destinos, pero Génova no estaba en mi lista. Mi paso obligado en Italia era Bomarzo. Necesitaba ver el Parque de los Monstruos que Mujica Lainez había usado para escribir su novela. Y pude verlo y entrar en la gran boca del orco y traerle una piedra a mi mejor amigo. Venecia también era obligatoria, sobre todo por Lord Byron, para caminar por donde había caminado él, por los versos «Me paré en Venecia sobre el puente de los suspiros, un palacio y una prisión a cada lado». De La peregrinación de Childe Harold, por Tazio y La peste y los callejones inundados. El cementerio de Staglieno no estaba entre las paradas obsesivas que había planeado. Sabía, sí, que existía. Sabía que una de sus espectaculares tumbas había sido la tapa del disco Closer y otra la del single Love Will Tear Us Apart, ambos de Joy Division, pero nunca me gustó Joy Division y las tumbas en las tapas eran hermosas, pero no las imaginaba necesarias para mi peregrinaje. Cuando Génova quedó incluida en el itinerario, Staglieno pasó a ser una rumiante obsesión. No sabía mucho de ese cementerio.
Entonces no era catadora de cementerios como ahora. Había recorrido intensamente el de La Plata, con sus pirámides y sus esfinges, está sembrado de masones, y bastante el de La Recoleta, cuando todavía no era una atracción turística, cuando formaba casi una abandonada ciudad de bóvedas grises, antes de que los tours taponaran la avenida donde está sepultada Eva Duarte y se editaran libros sobre las curiosidades del cementerio y sus estatuas y sus historias de enterrados vivos. En esos paseos por Recoleta elegí mi tumba. Soy una suburbana pobretona, no puedo ingresar por derecho de admisión, ni por familia, ni por fama a la Recoleta, pero quiero que mis amigos, si me queda alguno en el momento de la muerte, arrojen mis cenizas dentro de una tumba en particular, la de Mendoza Paz, fundador de la Sociedad Protectora de Animales. Es una aguda pirámide sin cruces ni ningún símbolo cristiano. Dice: aquí no hay nada, solo polvo y huesos, nada. Tiene una puerta de hierro con barrotes. Arrojar cenizas ahí dentro sería fácil. Esa será mi tumba, si mis amigos tienen el coraje de cumplir mi deseo. El impacto del cementerio monumental de Staglieno es sobrecogedor. El pórtico, clásica imitación del Partenón, es esperable, pero una vez pasados los primeros árboles, el cementerio inaugurado en 1851 incorpora vegetación, es como un bosque con estatuas, un poco como el cementerio parisino de Père Lachaise. Vimos las galerías de estatuas. Staglieno tiene 2 extensos corredores. No son para nichos, son para sepulturas en la pared, decoradas con las esculturas más increíbles. No creo que existan otras así en ningún cementerio. Las familias ricas de Génova entraron en un verdadero campeonato para ver quién tenía la tumba más impresionante, más dolorosa, más bella, más sensual. No sé si fue la primera tumba que vi, pero es la que más recuerdo. No sabía entonces nada de esa tumba. Con el tiempo la reconstruí. Es de la familia Delmas, del escultor Luigi Orengo, uno de los más importantes, él mismo que hizo a pedido la escultura del cuidador Aleno que está en la Recoleta. El hombre había juntado dinero para tener su escultura hecha por el mejor, en el lujoso cementerio que había cuidado toda su vida. La tumba de 1909 dice en francés: y siendo rosa, vivió el tiempo que viven las rosas, apenas una mañana. La muerta es María Francesca Delmas, de 25 años. En la escultura, María Francesca está desnuda, con los pechos al aire, hermosos, jóvenes. Tiene los ojos cerrados y un hombre la está levantando apenas, como si durmiese o estuviera desvanecida. Un hombre joven que le besa el pelo y la toma de las piernas con una mano, como si fuese a alzarla. Es el último beso. Así, de hecho, se llama la escultura. Este hombre fue su amante, o es la muerte enamorada. Tantas esculturas más que sugerentes, tanta necrofilia. La tumba de Raffaele Pienovi, un comerciante próspero de celebradas virtudes. El muerto está en su cama cubierto por una manta. La viuda, inclinada un poquito sobre el lecho de muerte, levanta la manta para verle la cara, que nosotros no vemos. No es solo el misterio de la muerte que ella devela apenas, sino la sensación de que está haciendo esto a escondidas de los invitados al velorio, de que es un momento secreto con su esposo, de que lo va a besar. Otro beso final, aunque acá presenciamos el momento anterior. La escultura enorme de mármol es de Giovanni Battista Villa y tiene tal realismo que la presencia de la muerte se hace palpable. Yo le sacaba fotos a cada tumba. No recuerdo el orden de las tumbas, podría reconstruirlo. Es fácil conseguir algunas guías de Staglieno. Sin embargo, quiero conservar este caos en mi memoria. La Nocciolina, vendedora de nueces, una mujer del pueblo, una mujer pobre y trabajadora, vendedora de castañas y dulces, que juntó peso sobre peso para que le levantaran el monumento acá, entre los ricos. Y ahí está la viejita Caterina Campodonico, con su canasta, sobre un pedestal digna. Su lápida tiene una oración en dialecto. Enzo me la leyó
y cuando llegó al punto en que la vendedora pedía una oración por su alma, se cayó la boca de pronto, y al darme vuelta él tenía los ojos húmedos, y no trató de ocultarlo. Dice Caterina de sí misma: vendiendo baratijas en los santuarios de Acuasanta, de Garbo y de San Cipriano, desafiando la intemperie, me he procurado los medios para transcurrir mi vejez y también para inmortalizarme mediante este monumento que yo, Caterina Campodonico, llamada La Paesana, me hice hacer mientras aún estaba viva. ¿Qué lo conmovió tanto de la vendedora de castañas? Me dio la mano para seguir caminando por el pasillo hasta que encontramos la danza macabra, la infaltable escultura de la muerte bailando con una mujer joven, esa imagen medieval que perdura como visión romántica de la presencia de la muerte entre los vivos, y le dije: Enzo, deberías tocar algo. No, negó con la cabeza. Van a venir los guardianes, pero podría hacerse de noche. Hoy en Literatura para Oír, 2 rutas por los cementerios. Relatos de Fernando Gómez Hernández, España, y Mariana Enríquez, Argentina. Literatura para oír. Textos, relatos, cuentos y narraciones hablados. Realizador: Jorge Echavarría. Lector: Carlos Ignacio Cardona.